Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Toda la gloria es para Dios. Bendito sea Dios que nos permite una vez más acercarnos para escuchar su palabra, su santo consejo. Hoy vamos a darle este nombre a nuestro estudio: volviendo a la esclavitud de Roma. Y como texto base vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 19. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice: en el nombre de Jesús. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es una ironía ver a un cristiano tratando de convencer a un católico romano de que vive en el error al pertenecer a esta religión y que lo están engañando. Le saca la Biblia y con Biblia en mano le cita pasajes que le demuestran que su religión no fue fundada por Cristo y que lo que él está haciendo no es la verdadera voluntad de Dios. Termina de hablar con él y si no logró convencerlo de su error, se va enojado llamándolo necio. Da la vuelta a la esquina y se encuentra con un hermano de otra denominación evangélica. Comienzan a platicar y el nuevo hermano le demuestra con Biblia en mano que sus líderes lo están engañando. Se enoja y no acepta lo que las Escrituras le están demostrando claramente y se va enojado, pero no como necio, sino como un vencedor orgulloso de que no dejó que la verdad de la Biblia lo hiciera libre. Hagámonos entonces una pregunta: ¿por qué el cristiano le cita la Biblia a los católicos para demostrarles que están mal, y a él nadie le puede demostrar que él también vive en el error cuando su doctrina es contraria a la Biblia? ¿Por qué no se aplican ellos este pasaje? Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 4, versículo 23. Dice: en el nombre de Jesús, Él les dijo: sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De todas las cosas que he oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Médico, cúrate a ti mismo. Si el evangélico cree que es muy bueno con las Escrituras, debe de empezar por aplicárselas primero él, antes de convertir a otros cuando él no se ha convertido. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de los hermanos que fueron hechos libres de la religiosidad de Roma, pero en su vida han vuelto nuevamente a ser esclavos de unos hombres que ahora no se llaman sacerdotes, sino pastores. Ahora ya no son monjas, ahora se dicen profetisas. Ya no son papas, ahora se llaman apóstoles, porque el respeto que se les tiene es superior al que se les tenía en la Iglesia Católica. Yo no sé si realmente todos fueron libres, pero sí en la gran mayoría, al conocer la verdad, fueron hechos libres. Pero por su inmadurez en el caminar con Cristo, son nuevamente hechos esclavos. Viven alegremente siendo engañados. Se sienten orgullosos de vivir en el error. Y pobre de aquel que se atreva a tratar de corregirlos, porque en algunos casos son capaces de irse a los golpes. Yo lo he vivido. En parte se entiende esto
de que no acepten fácilmente que están equivocados en el camino. Porque si una vez estuvieron en el error cuando fueron católicos y se salieron de él, ¿cómo es que ahora, siendo adventistas, siendo mormones, siendo testigos o siendo cristianos, nuevamente estén en el error? Es muy fácil de entenderlos. Voy a poner mi caso en particular, que es el mismo de millones de cristianos. Cuando comenzamos en el camino del Evangelio, nos agrada el ambiente de los templos, las alabanzas, las reuniones, los saludos, pero lo que más nos gustó fue ese cambio que estaba haciendo la palabra en nuestras vidas. Nos sentíamos alegres, era bonito, pero cometimos un error. No escudriñamos las Escrituras. Claro, nadie nos dijo que teníamos que hacerlo. Nosotros creíamos que leerlas era todo. Fuimos, nos sentamos en nuestra banca y oímos. Y tan tan. Eso fue todo. Ya éramos unas buenas ovejitas. Así pasó una semana, luego pasaron 2, un mes, luego 4, un año, luego 5, y crecimos creyendo todo lo que nos decían desde el púlpito, sin dudar lo más mínimo. Resultado, terminamos siendo esclavos de los líderes, que sabiendo más que nosotros de las Escrituras, evitaron a toda costa hablarnos de esos versículos que nos habrían hecho madurar y saber discernir cuándo un mensaje era del Señor y cuándo no. Primer pregunta, ¿no hacen lo mismo los sacerdotes católicos? Respuesta, sí. Algo que aprendimos muy temprano era a no juzgar al pastor, porque era el mensajero de Dios. No importa lo que oyéramos o viéramos, Él es infalible, intocable e incuestionable, porque hay de aquel que se atreva a cuestionarlo, pues es señalado como un lobo rapaz, del que se tiene que cuidar la congregación, a menos que se someta a la voluntad del pastor. Segunda pregunta, ¿no hacen lo mismo los sacerdotes católicos? La respuesta es sí. Seguimos caminando y llenándonos de conocimiento al pasar el tiempo, aunque año tras año fuera lo mismo. Pero ahora ya sabíamos algo. Sabíamos defender a nuestros pastores o líderes a capa y espada, aunque no supiéramos nada de las Escrituras, pero sabíamos defenderlos. Algunos fueron a algún seminario bíblico y les explicaron la profundidad de las Escrituras, pero sin tocar los temas que hacen madurar al cristiano. Les enseñaron de la maldición de no dar diezmo, de la profunda doctrina de estar sujetos a los pastores sin dudar de ellos, y esa terrible consecuencia de salirse de la cobertura y quedar fuera de la gracia de Dios. Tercera pregunta, ¿no hacen lo mismo los sacerdotes católicos? La respuesta es sí. Hoy millones de cristianos viven atados a un líder. No se atreven a juzgar a sus pastores si su doctrina es buena o mala. Quizás alguien se pregunte, ¿pero se puede juzgar a un pastor o a un apóstol? Claro que sí, pero solo podemos juzgar su doctrina, no su vida. Eso le toca a Dios. Y si habla con mentiras, debemos de alejarnos de ellos. Vamos a leer este pasaje que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Y toda la gloria es para Dios, dice en el nombre de Jesús. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Sí se puede juzgar a un pastor. No digo un apóstol porque eso ya ni vale la pena juzgarlo, porque son siervos del diablo todos los que se dicen apóstoles. Porque por ahí tenemos un estudio que pronto lo van a ver ustedes hablando acerca de esto.
comprobado 100% con las Escrituras. Pero continuemos con este tema. En la iglesia de Roma dan un pequeño librito llamado Misal, en donde le dicen al católico cómo responder como robot durante la misa. Esto es casi idéntico a lo que hace la iglesia interdenominacional con el temario. En la iglesia de Roma teníamos imágenes pegadas por todas partes. Hoy son póster de sus ídolos musicales. En la iglesia católica rezábamos el Ave María. Hoy es el Salmo 91. Le confesábamos los pecados al sacerdote. Hoy es al pastor. No estoy inventando cosas. Hablo de lo que está sucediendo en una o en otra denominación evangélica. Si en una no pasa esto, pasa en la otra. Y si en la otra no pasa esto, pasa aquello. Pero casi todas están en el mismo camino. En la iglesia romana celebrábamos la Semana Santa. Y en la evangélica igual. Pero te hago una pregunta a ti. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Semana Santa siempre cae de viernes a domingo? Año tras año, año tras año, año tras año, es de viernes a domingo. ¿Por qué? Pues porque la iglesia de Roma mueve el calendario para que siempre coincida con estos días. Jesús, para empezar, no murió en viernes, Él murió en jueves. Y la fecha siempre se va moviendo en el calendario, no cae cada año en viernes. Tú puedes comprobarlo fácilmente viendo en qué día los judíos van a celebrar la Pascua ese año. Y ese día que ellos celebran la Pascua es la fecha en la que murió el Señor Jesús. Recuerda que Él murió durante la Pascua. Entonces, ¿tú qué estás conmemorando? ¿La Semana Católica o la muerte del Señor? ¿Y qué hay de la Navidad? Es lo mismo, y no debe de ser así, porque nos enseña la Escritura que el Señor nació en el mes de septiembre, no en diciembre. Espero poder compartir eso en otro estudio, porque no es de sabio saber esto, solo es de acercarse a Dios para aprender. ¿En cuántos templos ponen adentro el árbol de Navidad? ¿En cuántos adornan con esferas y lo demás? La cena que celebran los cristianos es igual que cuando éramos católicos. Entonces, ¿realmente saliste de la iglesia católica o estás dentro de una congregación que solo está barnizada de cristiana, pero está ligada a Roma? Si tú no eres capaz de entender este mensaje, es por una sola cosa. Tú no eres libre. Aún vives atado a una religión, creyendo más lo que dicen tus líderes que lo que dice el Señor. Y Cristo nos llamó a vivir el Evangelio, no a guiarnos por mandamientos o doctrinas de hombres que solo buscan controlarte para beneficiarse ellos mismos. Estos perversos, aparte de tu dinero, te han robado tu capacidad de decidir por ti mismo. ¿A cuántos hermanos hoy en día les están diciendo que somos los hermanos separados y que debemos de volver a Roma? Hay por ahí un supuesto pastor americano que dice que fue sacerdote católico y dice que aunque tú te hayas bautizado nuevamente en el Evangelio, tú le perteneces a Roma. Que el Señor lo reprenda a este hombre, porque la palabra bautismo significa sumergir, y cuando tú fuiste católico y te bautizaron, nunca te sumergieron en agua. Así que el verdadero bautismo es el de ahora, no el de que este perverso dice. Y muy orgulloso dice que él se graduó. Me parece que en teología, en una escuela, ¿de quién creen? Del católico evangélico Billy Graham. Sigue la misma doctrina de su maestro. Como dice la Escritura, dice el apóstol Pedro, tengo miedo de que cuando yo parta,
Entrarán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. De estos hombres hablaba el apóstol Pedro, que supuestamente se salen del error de Roma y se pasan a la iglesia cristiana, pero es únicamente lobos rapaces, porque no tienen piedad del rebaño. Son muchos los que quisieran salirse de estas congregaciones evangélicas, porque han visto la maldad de los líderes, pero no se atreven, porque los tienen amenazados con expulsarlos del reino de los cielos, si se atreven a salirse de la cobertura. Sé que muchos dirán que no es cierto lo que estoy diciendo, pero los que contradicen esto son precisamente los cómplices de estos perversos, porque la Biblia dice no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. ¿Sabes por qué estos hermanitos no pueden tomar la decisión de alejarse de esta gente? Lo leímos al principio. Porque estos que les predicaron el Evangelio les prometieron libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho de esclavo del que lo venció. Te vencieron, hermano, y me vencieron a mí también cuando comencé, porque abusaron de una cosa. Ellos sabían que nosotros no conocíamos las Escrituras y que éramos fáciles de engañar. Esa fue nuestra derrota. Pero así como a mí Dios me abrió el entendimiento para saber que me estaban engañando, hoy lo hace contigo. Tú eres esclavo de líderes corruptos, que son esclavos de líderes corruptos, y así, tú lo acabas de leer, te prometieron que si conocías la verdad serías verdaderamente libre, pero nunca te dijeron la verdad, solo te lo prometieron. Solo quiero decir rápidamente algunas de las mentiras que a nosotros en la congregación donde yo comencé nos enseñábamos y las creíamos, porque no podíamos creer que la pastora que hablaba con Dios directamente pudiera estarnos engañando. Solamente te menciono una. Los hombres no podíamos usar ropa de color rosa, una camisa, por ejemplo, porque es el color de la mujer y los afeminados, decía ella, no entrarán al reino de los cielos. Nadie debía de usar ropa o zapatos negros, porque es el color del diablo. Ningún hombre debería de traer camisas de manga corta o desabrochadas de los primeros botones del cuello, porque estaban enseñando su desnudez. Si cometían adulterio, tenían que estar 120 días en el templo, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pidiéndole perdón a Dios y rezando el Salmo 91, porque según ella son los frutos de los que habló Juan el Bautista. Y este es el que pasa en casi todos los templos. Solo las que asistían a esa congregación serán salvos, y nuestro pastor era el mejor del mundo. Esto pasa en todas las congregaciones, por lo menos en las que yo he visitado. Se tiene esta misma idea, aunque ande de cabeza. Podríamos extendernos más, pero no alcanzaría el tiempo. En realidad, lo que deseo es que analices tu vida y te preguntes: ¿estoy viviendo realmente como cristiano? ¿O simplemente y sin darme cuenta, otra vez soy esclavo de una religión? La cena del Señor se celebra casi igual que la Eucaristía cuando nos daban la hostia. Muchos ministros cristianos se visten igual que los sacerdotes católicos. Los católicos se cuelgan cruces, escapularios y rosarios, y los cristianos pescaditos, ovejitas y barquitos. Los católicos se persignan en la mañana y salen corriendo. Los cristianos solo se encomiendan de Dios y corren. La misa es los domingos y muchos cristianos son domingueros. Hermano, ¿en qué camino estás corriendo? ¿Hacia dónde se dirige tu corazón? Mi deseo no es provocar a nadie, aunque la verdad siempre divide y muchos agresivos así lo toman. Mi deseo es que los que escuchan atiendan
que no es la religiosidad la que nos salva, sino una comunión sana con el Hijo de Dios, guiados por su consejo y no por doctrinas de hombres. Esa iglesia que se apartó durante la reforma de la Iglesia Católica, hoy está regresando a la Iglesia Católica, unos voluntariamente y otros sin darse cuenta. Son esclavos, aunque no seas católico, pero la esclavitud es la misma. Quiero terminar diciendo que si no me crees a mí, entonces créele a la palabra. Tú que cada domingo llevas tu Biblia en el brazo, la traes en el carro, te pones una camisa de cristiano y tienes tu Biblia abierta en la casa, bueno, por algo la tienes, porque creíste lo que dice. Entonces, si no me crees a mí, créele a esa palabra que Dios te ha regalado. Escucha este pasaje. Cuando el apóstol Pablo fue a compartir la palabra, llegó a Berea. Y dice que estos hermanos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda la solicitud, pero escudriñando cada día las Escrituras, para ver si lo que Pablo les decía era verdad. Pablo, el hombre tan usado poderosamente por Dios, los discípulos de Berea dijeron: hermano, lo vamos a escudriñar con las Escrituras. O aunque no se lo hayan dicho, ellos se pusieron a escudriñarlas. Estos hermanos las escudriñaban cada día, no cada domingo, o cada que iban al templo, o de vez en cuando. Ellos querían saber si lo que este hombre, que Dios usó de manera tan poderosa, estaba de acuerdo a las Escrituras, y comprobaron que sí. Pablo fue paciente y amoroso con ellos, pero si tú te atreves a demostrarle a tu líder con las Escrituras que lo que él está enseñando es mentira, puedes estar seguro de una cosa: tus días en esa congregación están contados. No te van a tolerar que conozcas la verdad, porque si tú la conoces, se la vas a compartir a otros y el show desaparece. Podemos concluir que aunque muchos cristianos se salieron de la Iglesia Católica, en su corazón y espiritualmente han vuelto a esa esclavitud. Algunos por ignorancia, pero también esto es pecado, porque la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y lo bueno es escudriñar la palabra. El apóstol Pablo dijo: analizadlo todo, para no ser engañados. También el Señor Jesucristo dijo: miren que nadie los engañe. Seamos bereanos. Otros hermanos, porque no han nacido de nuevo, han vuelto a ser esclavizados. Solo cambiaron de religión, pero no de dueño. Pero tú que escuchas, sabes que no fue casualidad que llegaras aquí. Toma una decisión: ¿Cristo o el hombre? No puedes servir a los dos. Acércate a Dios, ruégale que te dé las fuerzas para alejarte de esta gente. Yo sé en carne propia que es muy duro y doloroso, porque cuando tú tratas de levantarte contra la mentira, los primeros que se te echan encima es la congregación, motivada por el pastor que se presenta como una víctima de que alguien lo está atacando. Pero no importa, hermano. Acuérdate lo que aquel joven al que el Señor sanó le contestó a Jesús cuando el Señor le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él le contestó: dime quién es para que crea en él. Y le dijo: yo soy el que habla contigo. Y aquel joven decidió seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque lo habían expulsado por hablar con la verdad. Así que si tú te atreves a hablar con la verdad, lo más seguro es que te van a expulsar. Pero no temas. El Señor te dice: yo soy el Hijo del Hombre. Y tú tienes que contestarle: creo en ti, mi Señor.
tómame de la mano y guíame, porque la mano poderosa de Dios te va a guiar siempre al entregarte a Él, y Él te mostrará el camino que debas seguir. Pídele fuerzas a Dios, pídele su dirección, ora, ayuna y prepárate, porque Jesucristo te ha llamado a ser libre. Que Dios te bendiga y toda la gloria sea para Dios. Amén.